A continuación, para ya dar paso al seminario, quisiera presentar a la docente del día de hoy. La expositora que impartirá la presente sesión es Stephanie Vicencio, la cual posee un perito en psicología en la Pontificia Universidad Católica de Chile, es diplomada en evaluación psicológica forense en la misma casa de estudio, está postitulada en consejería técnica, es directora de programa de diagnóstico ambulatorio DAM de la región metropolitana y posee una amplia experiencia en la red Mejor Niñez y APS. Sin nada más que agregar, le damos paso a Stephanie para que inicie la exposición del día de hoy. Hola, buenas tardes a todos. Les doy a todos y todas la bienvenida al seminario gratuito. Em, si bien, como sabemos, estos seminarios tienen una duración muy cortita de 1 hora, lo que vamos a hacer acá es abordar muy a grandes rasgos cómo, cuándo y dónde realizar una denuncia por vulneración de derechos en primera instancia, cuáles son los organismos competentes para ello, y para eso voy a proceder a presentar el PPT. ¿Lo ven, cierto? Ya. Bueno, partir primero eh, indicándole a todos qué significa una medida de protección. Una medida de protección es un procedimiento judicial que está circunscrito solo a los tribunales de familia o a algún otro tribunal con competencia en dichos asuntos, cuya finalidad es interrumpir la vulneración de derechos de la cual es objeto un niño, niña o adolescente. Acá dos temas importantes. ¿Por qué tribunales de familia u otro con competencia en familia? Porque suele suceder que en ocasiones, en lugares más chicos de nuestro país, esto es netamente solo para Chile, ¿sí? Esto es muy importante. Lo que voy a hablar el día de hoy, lo que se habla en este curso, que ya estamos repitiendo porque hicimos la primera versión en marzo, es solamente para la ley chilena, ¿sí? Entonces, hay algunas provincias o pueblos más chiquititos de nuestro país que no tienen tribunal de familia propiamente tal como el nombre lo indica, sino que, por ejemplo, tienen juzgados de garantía o juzgados de letras y que también tienen competencia en familia, ¿sí? Y lo segundo importante acá es que me voy a referir a NNA en lo que resta del curso, del seminario gratuito, porque acá algo muy importante, por favor, colegas y todo quien que trabaje con infancia, les recuerdo que no se habla y no se dice la palabra menor, porque la palabra menor se refería a los niños, niñas y adolescentes desde lo peyorativo del término. Eso significa que se trataba como que ellos fueran seres inferiores a nosotros, pero eso hoy en día y desde ya hace muchísimo tiempo atrás, los niños, niñas y adolescentes también son sujetos de derecho. Entonces, no tenemos que usar la palabra menor para referirnos a ellos bajo ningún punto de vista, ¿sí? Desde 1990 y la Constitución, o sea, perdón, claro, acá en Chile se ratificó la Convención de los Derechos del Niño, que es de nivel internacional. Desde 1990 acá en nuestro país ocupamos la palabra NNA. Si bien sé que personas que no trabajan con infancia siguen usando la palabra menor, sobre todo en los medios de comunicación masivos, hago un llamado por favor a todos los que están acá presentes y trabajan con infancia en Chile, ocupemos el término niño, niña o adolescente. Adolescente desde los 14 años, incluyendo los 14. Bueno, ¿en qué casos nosotros podemos hablar de alguna situación posiblemente vulneratoria de derechos para nosotros aperturar una medida de protección? Es en los casos de maltrato, negligencia, violencia intrafamiliar, BIF, abandono y abuso sexual infantil. ¿Por qué los desgloso de esta forma? Porque pueden haber muchísimas formas más. Hay muchas situaciones que pueden ser constitutivas de vulneración de derechos. Sin embargo, en nuestra ley chilena se tabulan, por decirlo así, en estos conceptos, ¿sí? Todo lo demás ingresa dentro de esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en el curso de medidas de protección? Obviamente, muchísimos más tecnicismos
sobre todo, por ejemplo, para los colegas que trabajan en salud primaria, secundaria, o los que trabajan en establecimientos educacionales, donde se realiza esta denuncia, por decirlo de alguna forma, dependiendo de si tenemos una sospecha de vulneración de derechos, por ejemplo, en casos de negligencia, donde un niño, niña o adolescente llega con una higiene no adecuada al colegio de forma repetitiva, que ha faltado muchas veces al colegio, por ejemplo, y nosotros tenemos una sospecha de que algo pudiese estar pasando, vamos a acudir a un lugar en específico. Si tenemos un relato del niño, niña, adolescente, o una vulneración propiamente tal, o sea, que nos están contando que les pasó algo, nosotros acá, y hago énfasis también que es algo que vamos a ver en el curso, si nosotros tenemos relato, tenemos la obligación legal de realizar una denuncia en 24 horas. Esto lo recalco porque pasa mucho, sobre todo en los colegas que trabajan en colegios, eh, que reciben un relato, después lo derivan al encargado de convivencia escolar o a la psicóloga, y así todos van y van entrevistando al niño o niña adolescente y también se sienten como con esa facultad de hacerlo. Ojo ahí, porque recuerden que en Chile hay especialistas que nos dedicamos solamente a entrevistar niños, niñas o adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual o han sido víctimas de maltrato, en cualquiera de sus formas, ¿sí? Entonces, mucho ojo ahí. Si ustedes reciben un relato, no preguntan nada más, se quedan con lo que les relataron y eso mismo es lo que tienen que ingresar a la hora de hacer la denuncia en fiscalía y en tribunal de familia. Si es que tenemos una sospecha de alguna vulneración, la denuncia o derivación se hace a la Oficina de Protección de Derechos de la comuna donde reside el niño o niña adolescente, porque las OPD, que son las Oficinas de Protección de Derechos, tienen jurisprudencia comunal, ¿ya? Para que entonces si un niño, por ejemplo, niño adolescente, va a un colegio en la comuna, no sé, de San Bernardo, y su casa, por ejemplo, está en el bosque, tengo que enviar la derivación a la OPD de El Bosque. Esa es la comuna donde reside el niño o niña adolescente. ¿Cómo se realizan estas denuncias cuando, por ejemplo, acá en este caso en específico, cuando tenemos un relato del niño o niña adolescente de que está siendo víctima de maltrato físico, psicológico, etcétera, o que ha recibido cualquiera de los delitos que están como constituidos en Chile como abuso sexual infantil? Nosotros es sumamente fácil, rápido, se demoran de 1 a 2 minutos en ingresar la denuncia en la oficina judicial virtual. Para eso les va a pedir tener clave única, ¿sí? Hasta el 19 de mayo se permite ingresar estas denuncias de vulneración de derecho con carnet y con número de serie. A partir del 20 de mayo de este año solamente con clave única. Si bien, como les señalaba con anterioridad, sé que por muchos colegios, sobre todo por protocolo o en atención primaria, por protocolo también, quien tiene que realizar las denuncias son los directores. Es una mala práctica que se está intentando erradicar hace mucho tiempo por parte de quienes nos dedicamos a esta área. Porque si no, les decía, o sea, ustedes recibieron el relato, son ustedes quienes, el niño o niña adolescente tuvo esa confianza para contarle a ustedes lo que les estaba pasando, y nosotros solamente nos quedamos con el relato. ¿Por qué también hago mucho hincapié en esto? Porque nosotros no somos fiscalía, nosotros no somos PDI, nosotros no somos carabineros, nosotros solamente somos los profesionales que estamos recibiendo el relato, por tanto nuestra misión es esa, recibir el relato y plasmarlo en una denuncia. Después hay organismos también pertinentes que son especializados en generar la investigación y en saber si eran si lo que el niño o niña adolescente nos estaba relatando era o no verdad, por decirlo de alguna forma, o si también el presunto agresor que nosotros vamos a calificar en estas situaciones era o no el agresor, ¿sí? Para que dividamos bien y entendamos bien cuáles son las funciones de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo realizar estas denuncias? En la oficina judicial virtual, ustedes tienen que apretar lo que puse acá en color como verdecito, que dice trámite fácil. Luego les va a pedir
como realizar, se van a desplegar las distintas materias, se va a desplegar civil, laboral, etcétera, familia. Ustedes van a pinchar el icono de familia y al bajar les va a aparecer este cuadrito. Denuncia vulneración de derechos respecto de NNA. Cuando ustedes lo pinchan, se va a desplegar esto. Esto se despliega. Y acá ustedes lo que tienen que hacer es agregar a todos los litigantes de la causa. Los litigantes son todas las personas que se van a involucrar en la causa de alguna forma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes necesitan el root del niño, porque esto está conectado directamente con el registro civil. Entonces, como está conectado directamente con el registro civil, eh, inmediatamente nosotros a poner el root en esta parte, se va a desplegar todos los datos de contacto de ese niño, niña, adolescente. Misma situación, por ejemplo, a la hora de ingresar a su progenitora, progenitor o adulto responsable, ¿ya? Lo mismo también con nosotros mismos. Si ponemos nuestro root, se va a desplegar todos nuestros datos, dirección, etcétera, que pueden ser editables si es que no corresponden, que suele suceder a veces. Entonces, después de ustedes agregar los litigantes, se va a abrir otra pestaña, que también se las voy a dejar de forma más explicada en el curso que tenemos la próxima semana. Una pestaña donde se va a desplegar un cuadrito que dice que ustedes relaten lo que sucedió. Entonces, si ustedes recibieron un relato o tienen una sospecha de vulneración, escriben ahí qué es lo que está pasando y después apretan clic y les va a salir como otra ventana emergente donde les va a pedir el correo donde quieren que les lleguen los documentos que ustedes acaban de hacer. Les va a llegar entonces el certificado de envío de que ustedes efectivamente hicieron el trámite en la oficina judicial virtual y por otra parte también se les va a desplegar qué es lo que ustedes subieron a la plataforma. ¿Ya? Entonces les van a llegar esos dos PDFs al correo que van a ser sus verificadores a la hora de que alguien, por ejemplo, les pregunte cuáles fueron las acciones que tomaron respecto del caso. Y con eso ustedes pueden ya, de hecho también les manda inmediatamente el RIT, que para los que no trabajan en esta área, el RIT sería como el root de la causa, ¿sí? Después ustedes con ese RIT en su oficina judicial virtual pueden ver todo lo que se ha subido a la causa. ¿Qué pasa en muchos casos donde, por ejemplo, no sé si el tema que yo les comentaba recién de, no sé, tengo un niño que de 5 días a la semana está llegando 3 días con una higiene no adecuada al colegio? Se han conversado con la mamá, se han hecho compromisos con el papá o con el adulto responsable y no hay avances. Entonces, ¿qué hago si tengo dudas y no sé cómo a quién recurrir, a dónde derivar, quién me podría ayudar? Preguntar. Yo creo que esto es la clave y es la palabra que finalmente va a hacer que todos trabajemos por una mejor niñez y adolescencia en nuestro país. El preguntar no significa que nosotros porque tengamos dudas seamos tontos. Nosotros porque tengamos dudas no sabemos, somos malos profesionales, sino que por el contrario, preguntar significa que de verdad queremos lo mejor para nuestra niñez y adolescencia. No está mal preguntar y por eso también se los dejo explicado acá y se los pongo tan grande, porque finalmente si uno no trabaja recurrentemente con estos temas, no tiene por qué saber qué hacer en todos los casos, ¿ya? Sobre todo, como yo les decía, sobre todo en los casos de colegio, por ejemplo, donde de verdad que todos los días o siempre pasa algo, que alguien le pegó algo, que un niño dijo esta cosa, que después otro niño dijo otra cosa, y nosotros nos ponemos a investigar y hacemos una investigación interna, y casi que nos convertimos en una fiscalía, pero con el nombre de colegio. Eso está mal, eso está muy mal porque es revictimizante y es hacerle daño a nuestra niñez y adolescencia. Así que por eso, colegas, ante cualquier duda que tengan, por favor les pido preguntar. Em, yo obviamente después al final de este seminario vamos a tener los micrófonos abiertos para sus dudas y obviamente también vamos a hablar muchísimo más en el curso que los dejo invitadísimos. Como les digo, estamos repitiendo este curso en la academia porque hay muchos casos y cada vez también pasa más, porque les vuelvo a decir como el tema de preguntar, que efectivamente algunos tribunales están sancionando a los colegas que no hacen las denuncias en 24 horas, y además los colegas que toman estos roles como que no les corresponden, a veces de ponerse a investigar o de contarle a otra persona para que otra persona haga la denuncia, etcétera. Y las multas no son menores, ya como para que lo tengan en consideración también.
Después de las multas vienen como los apercibimientos y pueden estar hasta algunos días detenidos. ¿Qué ha pasado? Me ha pasado varias veces. Entonces, ¿por qué la importancia y por qué le hago tanto énfasis al tema de preguntar cuando no sabemos? Cuando no sabemos qué hacer, tenemos un caso que de verdad, no sé, está mega sobreintervenido, que hay varios dispositivos de Mejor Niñez o de Sename funcionando, y aún así el niño o niña adolescente sigue presentando conductas como no apropiadas o no adecuadas al espacio donde nosotros nos desenvolvemos. Eh, la importancia de todo esto, de cuidar nuestra niñez y adolescencia, es justamente porque nosotros estamos llamados, todos los humanos de Chile, estamos llamados a ser garantes de derechos. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos que proteger, resguardar y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes. O sea, estamos llamados a ser los defensores de la niñez y adolescencia. Finalmente, si nosotros, que somos los adultos que estamos cuidando a algún niño, niña, adolescente, no estamos haciendo bien nuestro trabajo de defensor de la niñez, nadie más lo va a hacer por nosotros. ¿Ya? Y finalmente lo que hacemos, como yo les decía, esto se vuelve un poco un círculo vicioso donde los niños y niñas adolescentes muchas veces salen sumamente más dañados por haber develado alguna situación vulneratoria de derechos, salen sumamente más trasquilados, por decirlo así, por habernos contado porque después los colegas hicieron mal alguna gestión que tenían que hacer para que los organismos pertinentes tomaran cartas en el asunto, ¿ya? Así que recuerden que todos somos cogarantes de derechos. Yo siempre doy este ejemplo, que por ejemplo, alguna vez en algún supermercado o de compras en algún lugar, que vimos que alguna mamá trató mal a su hijo o hija, y nosotros, claro, llegamos, pasamos, no hacíamos nada. Hoy en día no. O sea, cualquier persona, cualquier humano que visualiza alguna situación donde se sabe, o sea, cuando uno intuye de que podrían estar pasando vulneraciones de derechos, tenemos que activar todo un protocolo, ¿sí? Y claro, hay muchas veces que también muchas personas dicen, pero ¿por qué primero no hablamos con la familia? Intentamos cosas así. Sí, el tema es que ahí es donde también vuelvo a recalcar la importancia de separar nuestros roles. Nosotros somos el profesional que está viendo o está escuchando alguna situación. Después vienen los organismos pertinentes que están encargados de investigar, de fortalecer habilidades parentales, de hacer terapia reparatoria, por ejemplo, para algún niño o niña adolescente, pero saber cuáles son nuestras funciones, porque no podemos estar involucrados 20 personas que están haciendo todos lo mismo, ¿ya? Eso no puede seguir pasando. Y por eso también, solamente se los voy a mencionar, tenemos en Chile la ley de entrevista videograbada, donde es para, por ejemplo, los casos de maltrato o abuso, que tienen condenas penales en nuestro país, los únicos facultados para realizar las entrevistas a los NNA son las personas que trabajan en fiscalía, porque video graba la entrevista y esa entrevista es la que se usa para todo el proceso judicial, para que no se genere victimización secundaria ni revictimización en ningún NNA bajo ninguna circunstancia. Por eso, insisto, la importancia de saber cuáles son nuestros límites y cuál es nuestro rol en los trabajos en los cuales nos desempeñamos. ¿Qué es lo que pasa en esto mismo que yo les decía, que cada uno solamente se restrinja como a su rol? Lo que pasa después de realizar una denuncia, por ejemplo, que el Tribunal de Familia efectivamente diga, sí, vamos a aperturar una medida de protección para investigar qué es lo que está pasando con este NNA a nivel proteccional, hay muchísimos organismos del Servicio de Mejor Niñez, ex Sename, em, que hoy en día estamos encargados de realizar los despejes necesarios, hacer intervención, brindar herramientas parentales, hacer talleres grupales, terapia reparatoria, etc. Esto se divide como en 3 niveles, que se los voy a dar también a muy grandes rasgos, pero después en junio tenemos un curso que solamente se dedica a explicar los lineamientos técnicos de cada uno de estos programas. eh, Tenemos en baja, mediana y alta complejidad, dependiendo de qué sea lo que le esté pasando a CNNA, ¿ya? Acá, por ejemplo, en baja complejidad, tenemos entre baja y mediana complejidad las OPD, después entre mediana y alta complejidad todo lo que tiene que ver con diagnóstico y todo lo que obviamente ya está o hay que judicializar, porque efectivamente desde un colegio, desde salud, por ejemplo, se hicieron varios compromisos con algún adulto responsable y la situación continuó igual.
Lo mismo acá, pero tal vez un poco más detallado. Tenemos programas especializados de protección, programas de prevención, programas de fortalecimiento familiar, programas de familias de acogida, que son las familias que son más bien como unos hogares temporales de los NNA para no institucionalizarlos, y los programas asociados a infracciones a la ley que cometen los adolescentes, que ese apartado hoy en día quedó a cargo del Ministerio de Justicia bajo el nombre de Sename. Todo lo que es proteccional de los NNA hoy en día está sujeto al Ministerio de Desarrollo Social bajo el Servicio de Mejor Niñez. Entonces, ¿aún sigue existiendo? Sí, existe Sename, pero solamente bajo la ley 20.084, que es la ley de responsabilidad penal adolescente, a cargo del Ministerio de Justicia. Todo lo proteccional se quedó en el Ministerio de Desarrollo Social, bajo el nombre del Servicio Especializado de Niñez y Adolescencia Mejor Niñez. Entonces, por ejemplo, acá les planteo 3 casos con muy poquita información, solamente para indicarles más o menos qué es lo que habría que hacer con cada una de las situaciones. Obviamente, la información que yo les acabo de dar es muy escueta, pero sí les brinda a ustedes algunas aristas como para poder saber qué hacer. Y recuerden que lo vamos a ver con mayor profundización en el curso Medidas de Protección, que son los días 18 y 19. ¿Por qué repetimos este curso? Porque, insisto, un seminario no les va a dar a ustedes el título o la experiencia necesaria en un currículum para decir, sí, yo sé cuándo denunciar o no alguna vulneración de derechos. No, esto solamente es educativo, es algo que debiésemos ya todos conocer, es algo que debiese salir desde un pregrado universitario, pero que lamentablemente hoy en día aún no es así. Entonces, por eso se siguen brindando estas instancias de aprendizaje, pero también para que tengan ojo, ¿sí? Un seminario no da la experiencia necesaria para poder ponerlo en el currículum, por ejemplo. Entonces, Antonia, de 10 años, acude al establecimiento educacional en precarias condiciones de higiene. Aquello se exhibe de larga data. Se conversa con adultos responsables, no mejora la situación. ¿Qué hacer? Una denuncia por vulneración de derechos. Acá obviamente se tipifica esto como negligencia de principio, pero nosotros no somos los encargados de ponerle el nombre a lo que está pasando. Cuando nosotros hacemos todo esto que yo les enseñé a hacer, los pasos que se hacen en el Poder Judicial, luego de eso, el tribunal, la consejera técnica del tribunal, vale, lo que nosotros subimos en la plataforma va a decir como sí, vamos a investigar qué está pasando acá, o en realidad yo creo que acá no está pasando nada, vamos a dar curso a la solicitud del profesional o no vamos a dar curso. En el caso de que se dé curso, van a programar una audiencia preparatoria, donde se va a citar a todas las partes para exponer qué es lo que está pasando. En base a eso, el tribunal va a decir ya, ahora necesito que este programa haga esto, que el colegio, por ejemplo, continúe con seguimiento, pero sin entrevistas, que el colegio monitoree que la niña siga yendo al colegio, la niña también nos damos cuenta que, por ejemplo, está sin los controles de salud al día, etcétera. Entonces, todo eso, quien lo decide de qué se hace o no se hace es el magistrado, ¿ya? Ellos son los únicos con el poder en toda esta situación de decir qué sería lo mejor para el niño o niña adolescente. Caso número 2. Benjamín, de 5 años, relata que en su hogar su progenitora lo golpea cada vez que no hace caso, porque me porto mal. ¿Qué hacemos? Acá se hace una denuncia, que esto es algo que vamos a ver más en profundidad sí o sí en el curso. Acá se hace una denuncia de forma paralela en fiscalía y en tribunal de familia. ¿Por qué? Siempre digo que es mejor directo en ambas páginas. A fiscalía uno puede mandar un correo con un formato tipo que hay en la página, porque esto está sancionado penalmente. El maltrato, como ustedes muchos deben saber, hace ya varios años en nuestro país que es una ley de maltrato cero. O sea, esto de que antes sí, es que no, fue solo una vez, no importa. Ahí es donde vuelvo a recalcar. Tenemos que preguntar y actuar acorde a lo que hay que hacer, porque hoy en día el maltrato es cero. No es como hoy, es que hoy en día no se les puede tocar. Y he escuchado un montón de otros comentarios sumamente como desafortunados respecto a la niñez y adolescencia, eh, pero justamente sí, hoy en día no se puede hacer nada porque la niñez y adolescencia se respetan y se está trabajando constantemente en que ello se cumpla,
Por eso, la importancia de la formación constante de todos los que trabajan con niñez y adolescencia en este país, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, sí o sí hay que, o sea, si el niño nos dice eso, nosotros no indagamos más, no indagamos qué color de ropa usa la mamá, en qué situaciones, qué días, horarios, nada, porque el organismo pertinente para hacer eso es Fiscalía, no nosotros, ¿ya? Nosotros acá solamente tomamos todos los datos, le informamos a la familia que vamos a derivarlos al Tribunal de Familia y a Fiscalía para que ellos, como con su opinión de expertos, nos digan qué es lo mejor para su caso. ¿Por qué explicarlo de esta forma? Porque mucha gente, también debido a esta falta de información y comunicación que tienen los medios de comunicación masivos, como la televisión, la radio, etcétera, siempre muestran que no, es que mi hijo se fue al Sename, es que mi hijo para acá, mi hijo para allá, y eso no es así. Ya, o sea, para que un NNA esté residencializado, institucionalizado, es porque después de haber hecho un despeje familiar gigantesco, nadie quiere ni puede hacerse cargo de un NNA. Entonces esos casos obviamente son los menores. No es que esto siempre pase y que cada vez que uno le cuenta a la familia que va a judicializar un caso, significa que todo va a terminar mal. Por el contrario, lo que nosotros acá tenemos que hacer entender a las familias es que esto es un proceso para ayudarlos, para acompañarlos y para que finalmente ellos, por ejemplo, puedan adquirir mejores herramientas parentales a través de un programa Triple P o a través de un PPF, y el niño, niño adolescente, si es que efectivamente en este caso, por ejemplo, Benjamín de 5 años, ¿sí? Después nosotros que hicimos la denuncia al organismo pertinente, cuando hacen la entrevista se dan cuenta que el niño tiene un daño emocional, sería bueno, por ejemplo, entonces también derivarlo a un PRM, ¿ya? Entonces, por eso les digo, como siempre tener mucho ojo de cuáles son nuestras limitaciones y cuál finalmente es nuestro rol en la vida de cada uno de estos niños, niñas y adolescentes. Caso número 3. Gabriel, de 14 años, es acusado por un compañero de curso de realizar tocaciones en el baño del establecimiento. ¿Qué hacer? En Chile, un adolescente es desde los 14 años, como les decía, y desde los 14 años también es que se pueden recibir sanciones como adulto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, que Gabriel tiene 14 años, yo también tengo que hacer sí o sí la denuncia en fiscalía y en tribunal de familia, ¿ya? Obviamente, también respetando como esto de sí o sí comunicarle a la familia qué es lo que vamos a hacer primero. Y por otra parte, ¿por qué a los dos organismos? Porque acá, por ejemplo, no tenemos la información de que el compañero de curso tiene 13 o 14 años, y además porque Tribunal de Familia se encarga de proteger y ver todo lo que tiene que ver con reparación y protección del NNA, y Fiscalía, por su parte, se tiene que encargar de sancionar el delito. Cuando un niño tiene 14 años, lo que pasa muchas veces es que Fiscalía primero llama a la familia, hace la entrevista videograbada a los especializados y después ellos, entre familia y el Ministerio Público de Fiscalía, se comunican con su sistema de interconexión interno y uno de los dos dice, ya, acá yo ya lo entrevisté, entonces tú no lo tienes que volver a entrevistar. Y eso también pasa, ¿ya? A veces los llaman de Fiscalía, pero no de Tribunal de Familia tan rápido, porque familia también está bastante colapsado en algunas comunas. Ya, pero para que sepan, como también acá, como hay 14 años, la denuncia es paralela. Si, por ejemplo, los dos niños, uno, por ejemplo, tenía 10 y el otro 12, la denuncia solo se hace a través del trámite fácil, como les enseñé unas slides atrás, en la oficina judicial virtual, no así en el Ministerio Público, porque esto ya estaba, o sea, los dos niños son menores de edad. Entonces, legalmente como penalmente, no hay ninguna sanción o algún delito que atribuirle a un niño menor de 14 años. Entonces, esto y mucho, mucho, mucho más, porque de verdad esta fue una pincelada muy rápida de lo que vamos a ver en el curso de medidas de protección, cuándo, dónde y cómo. Vuelvo a recalcar la importancia que tiene como el constante aprendizaje. Acá siempre hay que estar monitoreándose, siempre hay que estar adquiriendo nuevos conocimientos, nuevos tecnicismos. Y también lo otro importante que vamos a ver en el curso de medidas de protección es la nueva ley de garantía de la niñez, que entre muchas cosas positivas que trae como para la niñez y adolescencia de este país, también trae el derecho a que todo niño, niña y adolescente cuente con un abogado, ya que son los curadores. Los curadores son los abogados de los NNA
y hoy en día también hay muchos programas que se dedican solamente a trabajar como curadurías para el NNA, donde trabaja un psicólogo, un trabajador social y un abogado. ¿Ya? Hay hartos de esos programas implementándose también, han habido hartos cambios en el sistema. Si uno no está inserto en esto, dice, claro, o sea, nada ha mejorado, cambió el nombre, pero no, si hay cambios significativos, hay cambios que se ven para los que estamos siempre insertos en esto, y por eso también la importancia de estar recurrentemente em, capacitándose para darle lo mejor a nuestra niñez y adolescencia. Así que ahora le voy a dar la palabra nuevamente a Cristóbal para poder empezar a despejar las dudas, porque sabemos que acá siempre se dan hartas dudas, y también les quisiera pedir a los que ya están levantando la mano que por favor tengan mucho ojo con las preguntas que me van a hacer, porque esto es un seminario gratuito. Eso significa que yo no puedo responderles por casos específicos que ustedes tengan en sus lugares de trabajo. Yo necesito conocer mucha más información de las que ustedes me están dando. Entonces también cuidado con los nombres que me van a dar y eso. Déjenme llamar al chico para que les vea el micrófono. Tu profesora ahí, a Patricia le di la palabra. ¿A mí? ¿Aló? Sí, Patricia. Ah, ya. Muchas gracias. Mira, me alegro mucho que estén haciendo ¿cómo se llama? Este seminario. Me gustaría tomar el que vas a hacer tú después. Pero mi pregunta va directamente al grano, por decirlo así, y en forma, mira, me pasó a mí, pero no voy a entrar en detalle, ni tampoco en detalle de las instituciones, dónde, el lugar, no. Pero a mi hijo le falló la OPD, el PRM, ¿ya? El Poder Judicial, y el único que yo te podría rescatar que no le falló fue la Defensoría de la Niñez en ese momento. O si no, todavía estaría con una persona que casi lo ahorcó 2 veces, ¿cachai? Entonces, Claro. a mí no me funciona nada, absolutamente nada. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hacer cuando las instituciones, porque no, yo no voy a generalizar ya, yo también sé lo que es trabajar en un PRM y otras, pero mi caso personal, que mi hijo era más chiquitito en ese tiempo, bueno, un preadolescente, ¿qué hacer cuando la institución te está fallando de esa manera tan descarada, ¿me entiendes? O sea, ¿qué hacer ahí? Esa es mi pregunta, porque quiero ser macro y no irme en el detalle. Claro, sí, Patricia, te agradezco tu pregunta, pero también justamente por eso les decía, como esta instancia de seminario gratuito, yo no puedo responder preguntas casuísticas porque yo necesito conocer mucho más antecedentes de si efectivamente se falló o no, cuáles fueron las investigaciones internas, cuáles fueron las investigaciones del servicio, de la Defensoría de la Niñez, por qué se dice que fallaron. Entonces, lamentablemente yo no podría ayudarte con eso, como solamente con lo que tú me dices. Yo podría decirte que efectivamente la Defensoría de la Niñez está justamente también para resguardar esos derechos, pero no conozco más del contexto y tampoco corresponde hacer una pregunta tan específica en un seminario gratuito. Entonces, es lo único que te podría indicar, como qué bueno que finalmente la Defensoría de la Niñez sí tomó tu caso y sí pudo tomar las acciones pertinentes, porque justamente, como yo también les decía en una de las primeras slides, eh, todos estamos llamados a ser defensores de la niñez, y cuando eso falla, tenemos este organismo regulador, como muchos otros, que se encargan de ver si efectivamente se está o no haciendo la pega como debiese de hacerse. ¿Otra persona? Hola, ¿se me escucha? Sí, ¿Aló? sí. Hola, ¿qué tal? Oye, primero que nada, gracias por este seminario gratuito. Muy bueno, porque yo la verdad no sé mucho de esta área, pero como tú dices, a grandes rasgos súper útil. Pero mi pregunta es más o menos de, ¿qué es negligencia? Porque acá abordamos un poco desde como la higiene, pero ¿qué otra cosa se abordaría desde ese aspecto? Muchas Ujú. gracias. Bueno, negligencia en sí, podríamos tener un curso de negligencia, pero por ejemplo, no sé, no apoyar las tareas de tu hijo, no apoyar los procesos, no tener los controles de salud al día,
faltar, por ejemplo, a todas las citaciones que te han hecho, em, tener como en descuido, por ejemplo, dejarlos muchas horas solo, obviamente entendiendo los contextos de que el 90% de las familias acá tienen que trabajar, tienen que salir las mamás o papás o cuidadores, pero para negligencia propiamente tal podríamos estar hablando horas y horas porque son muchas situaciones que al final se encasillan dentro de eso. Espero haberte ayudado con la respuesta, pero sí, o sea, higiene es como el ejemplo más usual porque me ha pasado mucho desde los establecimientos que se habla de higiene, pero eso, o sea, puede ser descuidos, puede ser no tener los controles al día, puede ser dejarlo recurrentemente solo o sola, ver una guagüita, por ejemplo, de 2 años en pañales caminando solo por la calle. Hay muchas, muchas situaciones, muchas casuísticas que se consideran como negligencia. Cristóbal, ¿qué más va? Ahí Le di la palabra a Andrea. Ujú. Lo estoy haciendo por orden que me salen en la pantalla, por si acaso. ¿Aló? Sí, Hola, hola. sí, hola. Buenas tardes. Bueno, sí, mi nombre es Andrea, yo soy trabajadora social y estoy trabajando hace poquito en el programa Chile Crece de un hospital. Entonces, estoy recién como incorporándome un poquito en el área y tenía una duda respecto a, por ejemplo, porque ya me ha tocado solicitar medidas de protección a través de la página de tribunal. En este Ujú. caso, yo lo hago desde mi clave única, desde mi cuenta personal, y pasa Ujú. que muchas veces el tribunal tarda un poquito en responder, incluso nos han llegado respuestas de colegas anteriores que han estado hace mucho tiempo en el programa y ya no están. En este Ujú. caso, ¿existe alguna posibilidad de que, por ejemplo, uno pueda crear alguna cuenta institucional, Sí, por ejemplo, como programa Chile Crece? sí, ¿Eso se sí, puede de hacer? hecho. Sí, se llama root genérico. Y es Root justamente también lo genérico. que, root genérico, es justamente también lo que yo siempre le digo a todos los colegas que, porque uno, hay alta rotación también en este sistema, entonces obviamente tú no siempre vas a estar como a cargo de revisar tu correo, revisar las notificaciones, revisar tu oficina judicial virtual, entonces tienes que solicitar al tribunal que la apertura de tu root genérico como institución. Ahí lo que te recomiendo que es más rápido que solicitarlo de la vía formal es comunicarte con algún consejero técnico que tenga como competencia con algún tribunal de familia de tu comuna del hospital y que ellos te generen el ingreso del root genérico. Y después tú con ese root ingresas, es como un numerito, como un root tal cual de nosotros, pero mucho más cortito, y con ese después tú tienes el usuario y la contraseña para todos los colegas que luego pasen por el puesto. Le Cristóbal, di tal la, vez eso mismo, si vayamos le, nombrando a le- quienes. le di la palabra a María Elizabeth. Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? ¿Sí? Ya. Hola, buenas noches, gracias de verdad por este seminario. Mira, una consulta. Las estadísticas indican que después de la pandemia hay un alto porcentaje de niños que no están escolarizados, ¿ya? Por lo cual no se puede considerar desde los colegios, liceos, ya lo que tú estás mencionando. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Porque se ven muchos niños, ya, y chiquititos, eh, pidiendo en las calles, viviendo en las calles, y cómo hacer un seguimiento frente a esos niños que no están escolarizados y que están en las calles. Te lo digo porque a mí me ha pasado que lo típico que te piden el dinero, entonces lo que yo hago es no pasar el dinero, yo simplemente le paso a comprar algo, un sándwich, no sé, yogur y ese tipo de cosas porque yo sé que el dinero no va para ellos. Entonces, mi consulta es, ¿cómo podemos hacer que si estos niños no están escolarizados, poder hacer las denuncias, ya sea si es de mayor de 14 años o si es Ujú. menor de esa edad? Ya, acá algo súper importante y qué buena tu pregunta, porque esto también pasa mucho, que desde el desconocimiento no se sabe qué hay que hacer en estos casos. Y hay programas especializados en calle, programas especializados en reinserción educativa, que no es ir al colegio, sino que ir a programas donde también, por ejemplo, van las adolescentes que han sido mamás, que tienen la oportunidad de ir con sus bebés.
las clases son sumamente personalizadas, 24/7, y hay canales donde tú puedes realizar denuncias anónimas cuando no tienes muchos datos. Y lo bueno de los canales, por ejemplo, como la OIRS del Servicio Mejor Niñez, que ustedes pueden googlear OIRS, Servicio Mejor Niñez, y lo bueno de hacer las denuncias anónimas por esa vía es que las oficinas de protección de derechos, las OPD de la comuna donde ustedes están viendo, por ejemplo, estas situaciones de estos niños pidiendo dinero en calle, tienen 10 días para responderle al servicio. Entonces la OPD tiene que concurrir al lugar, ver qué es lo que se puede hacer, cómo podemos brindarles ayuda a esos niños y en base a eso tomar las decisiones pertinentes, pero ahí la causa sí o sí se judicializa porque es la única forma de que el Estado, por decirlo de alguna forma, o el Poder Judicial de nuestro país los tenga visualizados y de esa forma permita hacerles el seguimiento respectivo con el programa respectivo, ¿ya? Esto lo podríamos hablar también 1000 horas porque son 3 programas los que estarían interviniendo fuerte en ese caso, ¿ya? Sería un PIE, un PDE y un PEC, que es un especializado en calle. Y ahí cada uno de los colegas toma su rol distinto, unos respecto de la educación, otros respecto, por ejemplo, de toda la intervención psicosocial, y lo otro de las conductas y la socialización callejera. Entonces, efectivamente hay programas y organismos que se encargan justamente de estos casos, y también justamente para estos casos es que existen las OIRS del Servicio Mejor Niñez, donde tú solamente, por ejemplo, puedes poner todos los días veo en esta esquina a un niño de aproximadamente 12, otro tanto, y con eso ya lo que pasa acá es que como se mandan directo a la página, el servicio lo deriva de forma interna a la OPD de la comuna y la OPD tiene que ir a realizar la visita y todas las gestiones pertinentes para que esos niños y adolescentes estén resguardados. Ahora le di la Em, palabra a Andrea. No sé si... Ah, ya. Sí, ¿se me escucha? Sí. ¿Sí? Quería consultar cómo funciona la obligatoriedad de notificar a la familia que uno va a poner una denuncia en esos casos, pues contemplando el rol como desde el psicólogo. ¿Cómo? No entendí tu pregunta. Tú dices si hay algún protocolo, no sé si Claro, estás con el micrófono, claro, si hay sí. algún número de ley que te diga que tú estás obligado a hacerlo. No, o sea, yo quería saber cómo si existe alguna tipificación o algo que designe si uno tiene que notificar a la familia que va a denunciar o si en realidad simplemente se pasa a denunciar, por ejemplo. No, tú tienes que avisarle porque ellos son los adultos responsables a cargo de ese NNA. Ya tú eres una persona, un terciario que estás viendo lo que está pasando, pero tú tienes que informarle a ellos porque también es su derecho que tú les expliques que estás haciendo una denuncia que luego va a terminar en tribunal y que finalmente todo esto es para ayudarlos, ya que tú no quieres quitarle a su hijo o hija y que finalmente ellos tienen que estar atentos al correo o al teléfono que tú vas a poner en la denuncia porque los van a notificar. Y además que también ha pasado en algunos casos donde no se notificó a la familia, que el tribunal también sanciona a los profesionales por eso. Eso es dependiendo del magistrado, ¿ya? Como hay muchas cosas que también son sumamente subjetivas de cada juez, pero acá lo principal es que tú le informes a la familia para que ellos estén al tanto de que finalmente son ellos los que van a tener que concurrir a todas las audiencias, porque no es obligatorio, no tenemos obligatoriedad de presentarnos a las audiencias, si es que nosotros, por ejemplo, de forma periódica vamos subiendo informes, si es que el tribunal nos solicita. Hola, buenas. Quería Hola. también consultar sobre las personas con neurodiversidades. Si hay algún tipo de excepciones o cómo se hacen las observaciones, por ejemplo, cuando tenemos niños que presentan desregulaciones constantes, si hay algún tipo de observación que se tenga que hacer antes de levantar una medida con niños, por ejemplo, dentro del espectro autismo. Ya. Ahí, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? No sé si Leticia está por... Verdugo. Ah, ya, Leticia. No sé si viste la nueva ley de TEA. Sí. Ya. En la nueva ley de TEA se hace mención expresa a que los niños tienen derecho los niños como neurodivergentes, o al menos en el espectro autismo, tienen derecho a recibir salud, ¿ya? Y especialistas atentos a su caso.
Entonces, obviamente ahí lo que pasa es que muchas veces también hay muchísimos niños con diagnóstico TEA que aperturan medidas de protección porque, por ejemplo, están en establecimientos educacionales que no cuentan con PIE. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que las tías, los profesores y todos un poco, ellos mismos se desregulan porque no saben cómo ayudar a este niño. Y eso también es sumamente casuístico a tu pregunta, porque si nosotros, por ejemplo, sabemos que hay un equipo interventivo que está a cargo y que en realidad las desregulaciones son propias de su diagnóstico en particular, no hay que judicializarlo necesariamente. Si nosotros, por ejemplo, sabemos que, no sé, el mismo equipo interventivo nos ha dado cuenta de que en realidad los papás no lo están llevando a los controles, que los papás no se están haciendo como adultos partícipes del proceso, que son negligentes con algunas citaciones o con algunas conductas del niño o niña adolescente, esos casos sí se judicializan, pero ahí no hay nada como, por ejemplo, algo así que yo te pueda decir, mira, con esto sí, con esto no, sino que es sumamente casuístico, pero muy a grandes rasgos, si es que nosotros sabemos que los adultos responsables, los tutores en este caso, no están brindándole al niño todo, como todas estas, estos profesionales que su diagnóstico lo permite, ahí sí puedes judicializar. Y lo que pasa ahí finalmente es que como tribunales toma el caso, los derivan a algunas fundaciones con las que tengan convenio, con las que se adecúen también a su nivel económico, y con eso obviamente hay un seguimiento y las familias también se sienten un poquito más presionadas a que sí o sí, por ejemplo, tienen que llevarlo a los controles. No sé quién más. Hola, Hola. hola, soy Julia Valdivia. Mira, quería hacerte una consulta. Yo soy asistente de la educación. Ujú, Soy asistente de la educación ujú, sí. y se ve con mucha frecuencia niños que, ponte tú, llegan tarde, que están sui generis, cosas muy personales. Y Ujú, tras insistencia varias veces, los padres nunca se hacen presentes. Varios llamados se le hacen por teléfono, por correo, y nunca aparece. ¿Qué pasa ahí con la responsabilidad de esos padres? ¿Hay ya. alguna entidad que haga como para que se haga presente, se responsabilice? Porque al final puede pasar mucho tiempo y nunca aparecen a un colegio. Son papás invisibles. Claro, pero ahí justamente lo que veíamos, ese es un ejemplo muy, muy común de que ahí sí o sí tú tienes que dar aviso a tribunal de familia. Sí o sí, porque el colegio ya hizo todas las instancias pertinentes, los papás no fueron, no se los citaron, ahí dependiendo del protocolo de cada colegio, pero hay algunos que, por ejemplo, ya lo citan 2 veces y no se da aviso, y también eso lo firman los papás cuando leen el reglamento interno a la hora de matricular a sus hijos en ese colegio. Dependiendo, no sé, por ejemplo, si tú dices, ya, los citamos 5 veces y no llegaron, tú sí o sí lo tienes que judicializar y quienes hacen las visitas y los trabajadores sociales y psicólogos que concurren al domicilio o que toman el caso, sí o sí ellos se van a dar cuenta de que algo está pasando y ahí se podría, por ejemplo, despejar red extensa, ver si los papás, no sé, están presentando algún consumo problemático o se sospecha de alguna venta de drogas o alguna sustancia ilícita. Pero se pueden dar muchas, muchas situaciones y ahí, obviamente, sí o sí, lo primero que hay que hacer es judicializar la causa. Y ahora la última pregunta, profesora, que ya estamos Sí. en la hora. Y Jacqueline le di la palabra. Sí, buenas noches. Hola, Jacqueline. Sí, vea, yo le quería comentar, yo soy psicóloga de un establecimiento educativo y Ujú, tengo este problema porque es un establecimiento educativo religioso. Entonces me dicen que yo tengo que enviar todos los informes a la directora o a la orientadora. ujú. Y no me permiten enviar los informes a mí, ellos son los que supuestamente lo envían y también lo que me he dado cuenta por la asistente social que me comentó es que cambian varias cosas que para no perjudicar a los padres. Ante esto, uno como profesional, ¿cómo puede hacer una denuncia? Porque lo que ha pasado es que los compañeros que, digamos, de alguna forma se rebelan, lo que hacen es que los expulsan del colegio, los echan, les terminan Ujú. el contrato.
Entonces yo Sí, quiero mira, saber cómo aquí puede proteger también de alguna forma a los niños, porque ellos manipulan todo el sistema y no le permiten que uno mande los Ujú. informes. Por ejemplo, yo he mandado informes y, digamos, los envié el año Sí. pasado y este año me di cuenta que no los habían enviado. Sí, mira, ahí puedes hacer dos cosas, o sea, tres. Uno, como si tú ya te diste cuenta de que esto está pasando, hace OIRS. Hace puras OIRS cada vez que tú ves esta situación, entonces en realidad esas son denuncias anónimas, nunca te va a llegar una notificación a ti y finalmente tú sabes que esa causa la va a tomar la OPD sí o sí. Entonces alguien va a visualizar ese caso. Esa es la opción número uno que tienes. La opción número dos es recurrir a la Superintendencia de Educación, manifestar esto que está pasando. La Superintendencia de Educación hace ahí una investigación interna. Tú obviamente dices que no quieres que se dé a conocer esto, etcétera, y pueden multar al colegio, pueden pedir cambio de jefaturas, etcétera. Hay muchas sanciones que se pueden aplicar a través de la Superintendencia de Educación en colegios que no son municipales. Si son municipales, se va a la Corporación de Educación. Y lo tercero que puedes hacer ahí es acudir a la OPD a informar que te está pasando esto dentro del colegio. ¿Por qué? Esto igual, la tercera opción de la OPD es dependiendo de la comuna y de cómo sean los colegas que van a estar a cargo recibiendo las demandas espontáneas ese día, porque no es como parte de sus lineamientos técnicos. Pero si tú vas a decir que te pasó esta situación, la OPD va a tomar todos los casos que tú les vas a llevar, porque le llevas todos los casos, le explicas todo lo que está pasando, y la OPD ahí lo que tendría que hacer es apoyarte y ellos ir a despejar todos estos casos. ¿Ya? ¿Por qué yo te recomiendo la OIRS siempre primero? Porque la OIRS es lo único que está resguardado de que tienen que responder sí o sí directamente al servicio, porque ahí es como que el servicio toma los casos y ellos van a estar encima de la OPD viendo que se cumplan los plazos, etcétera, porque también el 99% de las veces todas las OPD están súper colapsadas, con listas de esperas de 6, 8 meses, un año, etcétera, ¿ya? Entonces, para resguardarte, podrías tomar cualquiera de las tres opciones. Si tienes a alguien conocido en la OPD, o puedes hablar directamente con la coordinadora de la OPD de tu comuna, mejor aún también, es más cercano, tal vez no es directo al computador, pero así también te pueden ayudar, porque eso pasa mucho. Ya, así que ahora vamos a seguir con el sorteo. Pido mil disculpas a la gente que ya no pudo realizar sus preguntas. Voy a ver si pueden bajar sus manos, por favor. Desde parte de ADIPA le queríamos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a Stephanie Vicencio por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy.